Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo un poco distinto que no he hecho todavía en el canal y que tampoco sé si volveré a hacer, que es una review de una serie, o en este caso de un anime, más concretamente. El anime en cuestión es Death Note, un anime que tiene ya bastantes años y bastante fama, que no es muy largo, son 37 episodios y que terminé de ver ayer mismo y me pareció que tiene suficientes cosas a comentar como para merecerse un vídeo en el canal. Vale, para empezar a comentar que voy a dividir el vídeo más o menos en dos partes. Una que sería comentar generalmente de qué va la serie y alguna opinión muy por encima, sin spoilers, para que cualquiera pueda ver esta parte del vídeo, esta primera parte del vídeo. Y después habrá una parte que profundizará un poco más en la trama en sí, que incluirá spoilers de toda la serie y que por lo tanto, si no has visto la serie y quieres verla, pues mejor no la veas porque te spoileará, y si no has visto la serie y no quieres verla, probablemente tampoco vayas a entender demasiado, así que allá tú con tu conciencia. Bien, el primer aspecto a considerar de esta serie, de hecho, es un aspecto bastante significativo, que es que se trata del primer anime que a mí me ha llamado la atención por lo menos lo suficiente como para querer verlo y para al final haberlo visto. Esto sin contar animes de la infancia como Pokémon, por ejemplo, que echaban por la tele y tal. Pero animes que yo haya decidido, venga, voy a ponerme a ver este anime, Death Note ha sido el primero y de momento va a seguir siendo el único, porque no hay ninguno que me apetezca ver ahora mismo. ¿Y por qué me llamaba la atención? Bueno, no conocía muchos detalles de la serie, pero sí que sabía más o menos de qué iba, y lo poco que conocía de la trama me intrigó lo suficiente como para decidir darle una oportunidad. ¿Qué es lo que conocía? Pues lo fundamental. Básicamente que hay un personaje, un adolescente de unos 17 años, si no me equivoco, que se encuentra un cuaderno, el Death Note, en cuyas páginas pone que si se escribe el nombre de una persona en el cuaderno, esta persona morirá. Más otras reglas que después se amplían, ¿no? Pero básicamente eso, escribes el nombre de una persona y esa persona muere. Es todo lo que sabía de la trama, lo fundamental, lo más conciso que se puede resumir esta serie. Ya solo con esta premisa me parecía que la serie podía ser realmente interesante, por dos razones fundamentales. La primera, el propio cuaderno y su mecanismo es algo muy especial, poder matar a alguien de una forma tan sencilla aparentemente, que podía dar lugar a un montón de tramas y de sucesos. Mientras que, por otra parte, el hecho de que el protagonista sea quien se encuentra este cuaderno también hace preguntarte qué tipo de protagonista vamos a tener. Si va a ser alguien que utilice el cuaderno para el bien, si va a ser alguien que lo utilice para el mal, si va a ser un personaje gris. Ya solo con el único dato que he dado, que es el cuaderno, ya nos podemos plantear bastantes cosas. Pero la cosa no se queda ahí. Sin entrar todavía en terreno de spoilers, más allá de los primeros 3 o 4 capítulos, hay bastantes más cosas que nada más empezar a ver la serie la hicieron todavía más atrapante para mí y me engancharon hasta el punto de que me la he visto entera en pocos días. Respondiendo a la duda que he planteado antes sobre el protagonista, que por cierto se llama Light, e insisto, sin ir más allá de los primeros capítulos, él a lo que se dedica es a utilizar el cuaderno para matar criminales. Es la forma en la que decide hacer uso del poder que le confiere el cuaderno. Además, pronto descubre a Ryuk, un Shinigami, un dios de la muerte en Japón, que es el responsable de que él haya encontrado el cuaderno. No directamente porque no se lo dio a él específicamente, pero él fue quien lo soltó en la tierra porque se aburría y quería ver lo que pasaba. Así que Ryuk le explica más o menos de qué va el asunto y Light empieza a utilizar su recién adquirido poder. Sin embargo, lo realmente interesante y lo que de verdad da el pistoletazo de salida a la serie llega en el segundo capítulo, cuando emerge el personaje de L. L es un misterioso detective cuya identidad nadie conoce, pero que ha resuelto varios casos muy difíciles por lo que la policía suele acudir a él en sus investigaciones. Y por supuesto, él será el encargado de investigar las misteriosas muertes de criminales que han empezado a suceder. Y a partir de aquí empieza lo que realmente es el motor de la serie durante gran parte de la misma, que es el enfrentamiento entre Light y L. Dos personajes muy inteligentes, dos personajes muy carismáticos y que además se complementan muy bien como rivales, porque una regla especial del cuaderno es que a la hora de matar a alguien no solo tienes que saber su nombre, sino que también tienes que visualizar su rostro. Por lo tanto, como nadie conoce la identidad de L, Light no puede deshacerse de él con el cuaderno, mientras que L, igual que el resto del mundo, no sabe ni quién está detrás de los asesinatos ni cómo estos ocurren, ya que nadie conoce la existencia del Death Note. Por último, y para darle una vuelta de tuerca más todavía, resulta que el padre de Light es jefe de policía
encargado del caso de Kira, que es como se llama al asesino detrás de las misteriosas muertes. Este sería ya un resumen bastante completo de lo que es el planteamiento de la serie, y la verdad es que una vez vistos estos primeros capítulos yo me quedé entusiasmado por completo, me enganché un mogollón, y el final sobre todo del segundo capítulo, que es donde L hace su primera gran aparición, me pareció de lo mejor que había visto en mucho tiempo. ¿Pero consigue mantener la serie el nivel de estos prometedores primeros capítulos? La verdad es que no. Pero no podemos entrar en ello hasta los spoilers porque realmente es bastante avanzada ya la trama cuando la serie empieza a cagarla un poco. Antes de eso voy a comentar algunas pocas virtudes más que no estropean nada de la trama. Por ejemplo, la serie se esfuerza mucho en hacerte entender cómo funciona su universo, su mundo, que básicamente es el mundo del cuaderno, de cómo funciona y de cómo interactúa el mundo humano con el mundo de los Shinigami, que son los que poseen el cuaderno originalmente, ya que hay varios, cada Shinigami tiene su cuaderno. Como digo, la serie intenta explicarte muy detalladamente cómo funciona su universo. A veces son más aciertos que otras, hay cosas que a mí no me quedaron del todo claras, otras están muy claras, pero el esfuerzo que hace por hacértelo entender, sin además saturarte de información, porque o bien viene ya dado por la trama de forma orgánica, te explica cómo funciona, o bien la otra forma en la que te expliquen algunas de las reglas de este mundo es a través de pequeños incisos en los capítulos, un inciso por capítulo, en el que te aparecen dos de las normas del cuaderno relacionadas con el cuaderno, te aparecen durante 20-30 segundos escritas en pantalla y hay una voz que las lee en alto, así que no molesta, no te satura de información y al mismo tiempo te mantiene muy informado de lo que está sucediendo y de lo que pueda suceder. Otro gran acierto es el personaje de Ryuk, el Shinigami que acompaña a Light. Y es que a pesar de acompañar a Light, ya que al tener Light su cuaderno tiene que quedarse con él, a pesar de eso y a pesar de que los dos se llevan bien, tienen una relación amistosa, el personaje de Ryuk es un personaje neutral, que además se lo dice a Light directamente: yo soy neutral, ni voy contigo ni contra ti, ni contigo ni con él, simplemente me quiero divertir con lo que hagáis entre vosotros y ni te voy a ayudar ni te voy a entorpecer. Es un punto de vista muy interesante para este personaje, porque es un personaje divertido, simpático, que cae bien a la audiencia, y el hecho de que sea neutral en la batalla entre Light o Kira y L hace que todo el mundo pueda simpatizar más con él, tanto si estás del lado de Light como si estás del lado de L. Y precisamente este es el punto fuerte de la serie, Light y L, no solo por su planteamiento intelectual, que es una pasada, porque los dos son inteligentísimos y el duelo es un continuo mano a mano en el que uno va tomando la ventaja sobre el otro repetidamente y luego cuando parece que no hay manera de que uno salga de la trampa del otro, el otro consigue salir. Está muy bien el duelo intelectual, pero no es solo un duelo intelectual, sino que también es un duelo moral, en el que los espectadores pueden situarse del lado de uno o del lado del otro, del lado del que persigue la justicia a través de matar criminales o del que persigue la justicia a través de detener al que mata criminales. No obstante, también es verdad que en este sentido podemos darle un tirón de orejas a la serie porque para mi gusto no hace esto tan bien como podría haberlo hecho. Sí que es verdad lo que he dicho, es verdad que está el lado de Light y el lado de L y que hay espectadores del lado del uno y del lado del otro, es cierto, pero para mí no está lo suficientemente bien neutralizado en la serie porque para mi gusto enseguida queda bastante claro que Light es un personaje más cercano a un villano y L es un personaje más cercano a un héroe. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Light no se limita a matar criminales, sino que enseguida empieza a matar a inocentes cuyo único crimen es meterse en su camino, es dificultar su tarea de eliminar criminales. E insisto, nada de lo que he dicho hasta ahora va más allá del capítulo 3. O sea, antes del capítulo 3, Light ya ha matado a inocentes. Con lo cual, como digo, queda bastante claro de qué lado se inclina la balanza moral desde el punto de vista de los creadores de la serie. Que tú como espectador puedas creer que el punto de vista de Light está bien, de hacer lo que sea con tal de acabar con el crimen en el mundo, es legítimo, puedes creerlo si quieres, y de hecho tengo constancia de que hay bastantes personas que están del lado de Light en lo que es el enfrentamiento de esta serie. En definitiva, la serie lo hace muy bien, planteando una disyuntiva moral muy clara y bastante bien en su concepto, pero no del todo bien ejecutada porque se inclina en una dirección de esta disyuntiva de forma bastante clara y bastante temprana. De hecho, no solo eso, sino que además en posteriores capítulos y sin entrar en detalles, la serie hace que las cosas se pongan más difíciles para L y más fáciles para Light, lo cual hace que todavía sea más fácil que el público empatice con L, que es el que lo tiene más difícil. Y ahora sí, a partir de aquí ya vamos a entrar en spoilers, vamos a hablar de partes más avanzadas de la trama, así que si no has visto la serie, quédate bajo tu propia responsabilidad. El siguiente punto clave de la serie es la aparición de Misa Amane, también conocida como el segundo Kira,
un personaje que obtiene también un Death Note y que empieza a actuar con el único objetivo de conocer al Kira original y poder ayudarle en su misión. Además, ella también tiene su propio Shinigami, Rem, que es el polo opuesto de Ryuk. Mientras que Ryuk solo quiere divertirse, no empatiza con los humanos, ni quiere inmiscuirse en sus asuntos, Rem es todo lo contrario. Enseguida se ve muy involucrada sentimentalmente con Misa y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de protegerla. Misa para mí es una adición muy interesante a la serie, sobre todo porque es un arma de doble filo para Light. Por un lado puede ayudarle en su causa, pero por otro puede cometer algún error y facilitar que le descubran, cosa que él difícilmente haría. Rem, sin embargo, me parece que quizá podría catalogarse como el primer gran error de la serie. Y es una pena porque, como decía, el hecho de que sea diametralmente opuesta a Ryuk en cuanto a su personalidad es algo muy interesante que podría haber dado lugar a muchas cosas, pero no está muy bien utilizada para mí porque sus acciones no tienen demasiado sentido. Como digo, es un personaje conceptualmente muy interesante y además es un personaje bueno y noble, al que en principio no deberías tener ningún motivo para odiar, pero yo la llegué a odiar porque no tiene sentido casi nada de lo que hace. Su fundamental objetivo en la vida es proteger a Misa y casi todo lo que hace no hace sino favorecer que Misa se vaya metiendo más y más en la boca del lobo. El lobo es Light, obviamente. Todo lo que hace Rem facilita las cosas a Light y aunque es verdad que a la larga acaba siendo beneficioso para Misa, acaba siendo uno de los personajes que sobreviven a la serie, es casi de pura casualidad. Lo más fácil hubiese sido que Light en algún momento hubiese logrado deshacerse de ella, que es lo que quería desde un principio. Mientras que si Rem realmente quería protegerla, probablemente en primer lugar ni siquiera debería haberle dado el Death Note, simplemente no debería haberlo hecho y ella hubiese estado más segura que en cualquier otra circunstancia, pero una vez habiéndole dado el Death Note, lo que tendría que haber hecho es hacer todo lo posible porque Light no se saliera con la suya. Porque sí, más adelante cuando Rem mata a L ya tiene sentido que lo haga en ese punto porque si L llega a capturar a Light y a Misa hubiesen sido condenados a muerte y Misa hubiese muerto. Pero hasta ese punto Ren podría haber hecho mil y una cosas que hubiesen evitado que Misa llegase a esa situación. Recordemos que Ren es un Shinigami o una Shinigami. Tiene mucho más poder que cualquiera de los personajes humanos de la serie, incluso que Light. Con lo cual yo creo que seguro que había alguna manera lógica de evitar que a Misa le pasasen cosas sin ayudar tan descaradamente a Light. En fin, más adelante de la llegada de Misa y Rem, aunque antes de la muerte de L, llega otro punto de inflexión en la serie en el que cambian bastantes cosas y que, aunque para mi gusto me estropeó algunas, tampoco terminó de desagradarme. Estoy hablando del punto en el que Light hace su gran estrategia de borrarse la memoria al renunciar a los cuadernos para poder pasar desapercibido, para que no sospechen de él ni de Misa y poder infiltrarse en la investigación de la policía y luego utilizar esto más adelante para seguir con sus planes malvados, ¿no? Cuando llega a este punto, la serie cambia casi por completo. Para empezar, durante esta etapa, Light es genuinamente bueno, porque no tiene ningún tipo de recuerdo relacionado con el Death Note ni con sus planes. Con lo cual, tenemos una etapa de la serie en la que Light es una persona completamente diferente que de verdad está del lado de la justicia o del lado de L. Recordemos, puede ser que para muchos espectadores el lado de la justicia sea el de Light. Para mí, como creo que ya se ha dejado notar a lo largo del vídeo, el lado de la justicia es el de L, o quizá el más cercano a la justicia. No creo que ninguno de los dos sea absoluto, pero el más cercano para mí es el de L. Y como digo, en este punto de la serie, Light es genuinamente bueno, está al mismo lado que L, aunque L sigue sospechando de él. Pero esto, por supuesto, da lugar a una serie completamente distinta en muchos aspectos. Los mismos personajes, la misma trama, el mismo entorno, pero uno de nuestros protagonistas es un personaje completamente diferente, con lo cual la serie cambia mucho. También, durante esta etapa, creo que el tono general de la serie cambia bastante. Durante sus primeros capítulos era una serie muy tensa y muy oscura, digamos, mientras que en estos capítulos ya empieza a ser un poco más relajada, más divertida, sobre todo el personaje de Misa es un personaje un poco estúpido que hace cosas muy tontas, entonces llega un punto en el que la serie es distinta incluso en el tono, también cambia el opening, cambia por completo, el primero es más dramático, más serio, mientras que el segundo tiene como melodía una música heavy completamente y aparecen imágenes algunas muy chulas en plan los policías disparando y luego aparece Ryuk haciendo el payaso con una manzana y es completamente un tono distinto, pero para mí no, quizás sí un poquito peor, pero no malo. Esa parte de la serie a mí también me gustó bastante.
De hecho, probablemente el peor aspecto para mí de esta etapa es precisamente la ausencia de Ryuk, porque al haber renunciado Light al cuaderno, Ryuk desaparece. Está un montonazo de capítulos sin aparecer. De hecho, durante esa parte de la serie, su gran aportación en la misma es hacer el payaso en la intro. Y para mí fue bastante malo eso, porque Ryuk es un personaje que me gustaba mucho. Pero quitando eso, yo diría que esa parte no está mal. Entonces llega el final de esta subtemporada, Light recupera sus recuerdos, vuelve a ser malo, malo desde el punto de vista de, y avanza el gran enfrentamiento entre Light y L y llega el punto de la serie en el que cambia todo, que es la muerte de L. Pero no solo cambia por la muerte de L, sino que luego hay un salto temporal, aparecen nuevos personajes y tal, pero fundamentalmente la muerte de L. Aunque técnicamente toda la serie es una sola temporada, hay gente que considera segunda temporada todo lo que viene después de este salto temporal y de esta muerte de L. Y había quien me había dicho que la segunda temporada era muy mala. Y bueno, para mí no es tan mala, es peor que la primera parte de la serie, incluso que esta subtemporada donde Light es bueno. Es peor. No creo que sea mala, pero es que hay algo que sí que es horrible, que es la transición. La transición de una temporada, entre comillas, a otra es horrible. Hasta el punto de que cuando vi el capítulo de transición, que es el capítulo en el que muere L, o el siguiente, puede ser que haya un capítulo en medio en el que L ya ha muerto y todavía no hay salto temporal, no me acuerdo ahora mismo. Pero la transición entre una temporada y otra es horrible. Hasta el punto de que me planteé, no me planteé dejar de ver la serie, porque solo quedaban 10 capítulos después de eso y tampoco iba a dejar de verla en ese momento. Además, aunque hubiese quedado mucho, hubiese visto por lo menos unos pocos capítulos más por si acaso me volvía a enganchar. Pero el caso, no me planteé dejar de verla, pero sí me planteé dejar de ver 8 capítulos al día, que era el ritmo que llevaba, y empezar a ver uno o dos. Por suerte, vi los siguientes capítulos y no me pareció tan mal y seguí a un buen ritmo. No sé si me vi 8 capítulos al día, pero seguía a un buen ritmo. Pero eso, lo realmente malo no es la última temporada, que como digo es peor que lo anterior, pero lo malo, 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 más malo que el Counter, es la transición, por varias cosas. La primera, obviamente, sí, es la muerte de él. Pero no la muerte de L solo porque muera L, que es uno de los dos grandes pilares de la serie, pero grandes con mayúsculas, o sea, está Light, está L y luego viene todo lo demás muy de lejos. No solo es cargarte a uno de los dos pilares de la serie, sino que además, uno, nada más cumplirse el salto temporal, te meten a otros personajes que son sus herederos, y uno de ellos, que es el que realmente es su heredero, porque el otro se desvía un poco, el que es realmente su heredero es no una copia, pero intenta ser una copia y eso queda muy mal. O sea, matas a L para meter a una copia, para eso no lo mates, tío. No sé, haz alguna... ten alguna idea si lo que quieres es quitarte a L del medio de alguna forma y luego que vuelva con algún problema o lo que sea que le impida hacer algo, pero no lo mates para traer a un personaje que es una copia mala de él, que luego no es tan mal personaje, no está mal, pero es que después de L, pues como que sienta un poco mal que te metan a otro que es eso, su copia. Mientras que el otro sucesor de L es un personaje que sí tiene su interés, pero aparece muy poco y en general no es demasiado importante. O sea, para ser sucesor de L y para ser es también, aparte de sucesor de L, es el rival del otro sucesor de L. Y para ser lo que es, no es tan importante quizá como debería. Pero bueno, esa es una de las dos razones por las que la muerte de él está muy mal ejecutada. Además de por el hecho de que te estás cargando un personaje importantísimo, el hecho de que inmediatamente después lo sustituyas por otro muy parecido. Pero hay otra cosa que también me fastidió bastante respecto a la muerte de L, que es que lo matan en un momento donde parece que acaba de volver a tomarle la delantera a Light. La cosa era, a ver si me acuerdo bien, era... Sí, resulta que Light había puesto reglas falsas en el Death Note, porque ya la policía lo ha encontrado, el Death Note ya sabe más o menos cómo funciona, pero Light había metido unas reglas falsas que, por sus características, de ser ciertas, imposibilitarían que Light fuera Kira, el asesino que están buscando, con lo cual se demostraría su inocencia. Así que con esas reglas falsas estaría ganando la partida, básicamente. Y cuando todo el mundo, incluido el espectador, incluido yo mismo,
piensa que él lo tiene realmente difícil para superar eso, él le sale con una idea que si hubiese salido bien, hubiese desmontado la trampa de Light, las reglas falsas. Se le ocurre probar el cuaderno con un preso condenado a muerte para que lo utilice de determinada forma y si pasa lo que tiene que pasar, se demostrará que esas reglas son falsas y no sé qué. Y estaba muy bien porque yo realmente no sabía cómo iba a salir L de esa y estaba consiguiendo salir de esa. Y antes de que salga de esa, se lo cargan. Y además se lo carga Rem, que como he dicho antes, es un personaje que sus acciones, aunque en ese punto ya tenían cierto sentido, sus acciones no me habían convencido hasta entonces, por lo cual me fastidió triplemente la muerte de L, por su muerte en sí, por el momento en que ocurrió y por quién fue el que lo mató. Porque si me dices que después de todo este tiempo es Light quien lo mata, o incluso Misa, hubiese dicho, vale, ha ganado Light, perfecto, pero es que encima lo mata Rem, manipulado por Light, eso es cierto, pero lo mata Rem y es como ya el colmo para mí de ese punto de la historia. Que por cierto, a Rem no sé si a veces lo he llamado como si fuera un chico y a veces como si fuera una chica. Creo que es una chica, pero la verdad es que queda bastante en duda en la serie. Y bueno, rabietas por la muerte de él y sus circunstancias aparte, la verdad es que la segunda temporada, entre comillas, la parte final, como digo, no me pareció horrible, me pareció inferior a la primera parte, pero no me pareció horrible, tiene sus momentos muy interesantes, sobre todo la parte que rodea la muerte del padre de Light es una parte que me gustó mucho, también el final en sí está bastante bien. De nuevo, Ryuk me parece que tiene muy poco protagonismo comparado con antes de que Light perdiese la memoria, o sea, con el principio de la serie. No me gusta que Ryuk tenga tan poco protagonismo hacia el final, aunque tampoco es que tuviese mucho sentido que tuviese más protagonismo dadas las circunstancias. Pero eso, a pesar de algunos fallitos, el final de la serie tampoco me parece malo. Lo que me parece malo, como he dicho ya, es la transición de una temporada o primera parte a la segunda. Así que nada, veredicto final, pues es una serie bastante buena, que me enganchó mucho, que su primera parte, los primeros capítulos y sobre todo el final del segundo capítulo es de lo mejor que he visto. Luego tiene una subtemporada que está bien, aunque no es tan buena, pero está bien. Luego tiene una segunda temporada que también está bien, aunque no es tan buena ni siquiera como la subtemporada, pero también está bien. Y tiene algunos fallos bastante gordos que ensucian un poco el conjunto general. Lo mejor para mí, el enfrentamiento entre Light y L, tanto a un nivel intelectual como a un nivel moral. Y lo peor, la transición, como ya he dicho. Y ya por último y para acabar el vídeo, una pequeña reflexión sobre el aspecto más filosófico y moral de la serie, sobre está bien matar a un asesino, está bien impartir justicia por tu mano. Es una, como he dicho también antes ya, no me parece que sea todo blanco o negro, no me parece que el lado de Light sea completamente correcto, ni que el lado de L sea completamente correcto, estoy más del lado de L. Tampoco creo que L ni sus sucesores sean personajes heroicos. Son heroicos en el sentido de que se oponen a un personaje que para mí es un villano, pero no son completamente heroicos, tienen egos muy altos, tienen personalidades que se toman las vidas humanas como un juego a veces. No son personajes heroicos. Para mí los personajes heroicos de la serie son los policías, básicamente, sobre todo el padre de Light. Él es el héroe de la serie realmente. Y realmente Light es un villano, pero no tanto por su causa como por sus medios. Porque pasa de matar criminales a matar a gente que se mete en su camino, a matar a gente que simplemente le viene bien matar. Y sobre todo el gran problema que tiene Light es que se cree con la capacidad moral, con la entidad moral para juzgar a la gente. Y ese es realmente el problema, que nadie tiene esa capacidad, nadie humano por lo menos. Y de hecho el personaje, el heredero de L, el heredero auténtico de L, que se llama Niar o N, lo dice muy bien. Es lo que más me gustó de este personaje es su discurso final a Light cuando finalmente le vence, en el que dice que incluso si existiese un dios y este dios le explicase a él su moralidad, incluso así él se la plantearía, la pensaría y tomaría su propia decisión al respecto. Es decir, que ni siquiera a una entidad divina le creería a pies juntillas, y esto me parece que es un mensaje bastante bueno. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si habéis visto la serie podéis dar vuestra opinión. Si no la habéis visto os invito a que la veáis, aunque si habéis llegado a este punto del vídeo probablemente no la disfrutéis como hubisteis debido, pero bueno.
también podéis dar vuestra opinión sobre el aspecto moral, que eso es bastante universal independientemente de que hayáis visto la serie o no. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.